Cipriano de Cartago dice, este tuvo aquí un debate un tiempo con un tal Esteban. Ellos discutieron em, que si el bautismo de los herejes, bueno, los herejes que se habían bautizado en otro lado, tenían que rebautizarse. Hubo un tiempo que la iglesia tuvo esa disputa. San Cipriano fue uno de ellos que debatió con Esteban. Al final se aceptó, los dos eran católicos, eh, y al final, en aquel tiempo eso era una disciplina, después la iglesia se pronunció más formalmente en que el bautismo solo debe ser uno. Y si por allá afuera te bautizaron trinitariamente, ya no te puedes rebautizar. Eso después se fue aclarando o se fue, sí, con el tiempo. Pero miren, mientras tanto aquí, hablando del bautismo de infantes, fíjense aquí lo que dice, hay un bonito testimonio de esto, dice, pero en relación con el caso de los niños, dice, en el cual dices que no deben ser bautizados en el segundo o tercer día después del nacimiento. Es lo que quiere decir, que cuando los cristianos tenían hijos, ellos los querían bautizar inmediatamente, ¿no? Pero algunos decían que era al octavo día. ¿Por qué al octavo día? ¿Eso a qué les suena? El que a un niño se le reconozca al octavo día o se le consagre a Dios al octavo día, o sea, la circuncisión, ¿no? Entonces ellos ya comprendían que el bautismo iba a sustituir la circuncisión. Entonces no era un debate de que si bautizamos o no bebés. El debate era en qué momento a ese bebé lo bautizo, lo más pronto o al octavo día. Entonces esa era la verdadera disputa. No sé, no era como ahorita que dicen, no, es que los bebés no se bautizan. No, los cristianos no discutían eso. Para ellos era algo que se tenía que hacer, sí o sí. Dice, y que la antigua ley de la circuncisión debe considerarse, por eso lo menciona, ¿no? Dice, por lo cual piensas que alguien que acaba de nacer debe no ser bautizado y santificado dentro de los 8 días. Es decir, estas personas decían, no lo bautices el primer día ni el segundo, haz hasta el octavo. ¿Por qué? Porque consideran el ritual de la circuncisión como una equivalencia, un paralelismo con el bautismo, por eso lo hacían al octavo día unos y otros lo hacían antes de los 8 días, ¿no? Y ahora los católicos de ahora bautizan como hasta el año, ¿no? O sea, esperan mucho, demasiado. Dense cuenta que los primeros cristianos lo hacían a los días que había nacido el bebé. Dice, todos nosotros pensamos de manera muy diferente a nuestro concilio. Entonces aquí quiero que se den cuenta que la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo es conciliar. Eh, Difícilmente tú vas a ver en una secta protestante que se reúnen en un concilio los protestantes para decretar algún dogma, ¿no? O decretar algo de la fe. No, pero pues aquí veo que la iglesia se reúne y quedan en acuerdos. Entonces aquí San Cipriano participó de un concilio, muy probablemente era un concilio regional. Dice, y que llegaron a un acuerdo estas personas, estos católicos, dice, porque en este curso que pensábamos tomar, nadie está de acuerdo, dice, sino que todos juzgamos que la misericordia y gracia de Dios no debe ser negada a ningún nacido de hombre. O sea, no le debes negar a nadie esa misericordia, el bautismo a nadie, ¿no? Esto lo aclara, pues, San Cipriano, porque había gente que decía, no, no, todavía no, espérate los 8 días, ¿no? Entonces, según él dice que no debe ser negado a nadie. Dice, porque como dice el Señor en su Evangelio, el Hijo del Hombre no ha venido a destruir la vida de los hombres, sino a salvarlas. En la medida que podamos, debemos procurar que, si es posible, dice, ningún alma se pierda. O sea, si tú le niegas eso, el bautismo a alguien, estás haciendo que esa alma se pierda. Dice, por otra parte, la fe en la Escritura divina nos declara que todos, ya sean niños o mayores, tenemos la misma igualdad en los divinos dones. Es decir, en sacramentos somos iguales, especialmente en el del bautismo. ¿Por qué? Porque es la entrada. Debe ser por eso cuanto antes hecho. Dice, razón por la cual creemos que nadie debe ser impedido de obtener la gracia de la ley por la ley en la que fue ordenado y que la circuncisión espiritual, así le llama el bautismo, ¿no? La circuncisión espiritual no debe ser obstaculizada por la circuncisión carnal, sino que absolutamente todos los hombres tienen que ser admitidos a la gracia de Cristo. Todos los hombres deben ser admitidos, ¿vale? Entonces no es como ahora que los protestantes dicen, no, a ellos no los admitas hasta que crezcan y ellos decidan. No, todos. Si yo soy un papá responsable y yo sé que mi hijo no sabe nada de religión, no es consciente, pero yo sí soy consciente de eso. Yo sé que eso es lo mejor para él, yo se lo doy y no se lo niego. Dice, ya que también Pedro en los Hechos de los Apóstoles habla y dice, el Señor me ha dicho que yo no debería llamar a ningún hombre común o inmundo. Dice, pero si nada podría obstaculizar la obtención de la gracia a los hombres y el más atroz de los pecados y no puede poner obstáculos a los que son mayores. Pero si hasta los más grandes pecadores y los que habían pecado en contra de Dios, cuando creen
se les concede la remisión de los pecados y nadie se ve impedido del bautismo y de la gracia. Fíjate, aún a los pecadores se les da el chance, ¿no? Y nadie se ha impedido del bautismo y de la gracia. Pregunta entonces San Cipriano, ¿cuánto más deberíamos obstaculizar a un bebé? ¿Ven? Entonces el protestante, cuando le niega el bautismo a un bebé, tristemente, pero sí se lo da a un pecador, alguien que viene de matar, ¿no? Alguien que viene de cometer todo eso, que no está mal, claro que está bien, si esa persona tiene voluntad de cambiar y recibir el perdón, pues qué bueno, ¿no? Pero a un bebé también, o sea, no se le debe negar eso. Dice que siendo recién nacido, no ha pecado, salvo en qué, habiendo nacido de qué, de la carne de Adán. O sea que si creen también, o sea, la iglesia primitiva cree en el pecado original. Entonces, ese es el problema del bebé. El problema de un adulto es que ha cometido muchos pecados. El problema del bebé no es que ha cometido, sino que ha heredado un pecado. Porque el pecado de Adán no es algo cometido, sino algo heredado. Entonces, por eso dice, ha nacido de la carne de Adán. Ha contraído el contagio de la muerte antigua en su nacimiento. Y continúa diciendo, dice, y por lo tanto, querido hermano, esta era nuestra opinión en el concilio. Entonces, esta es una carta, una epístola que hace una persona, ¿no? De acuerdo a lo que ellos acordaron en el concilio, dice que por nosotros nadie debe impedirse el bautismo y la gracia de Dios. No es como ahora, ¿no? Los protestantes sí se lo impiden a las personas, ¿no? A los bebés y a los niños chiquitos se los impiden. Dice que es misericordioso y amable y cariñoso para con todos, todos, todos. Grábense esa palabra. Dice que puesto que es lo observado y mantenido respecto a todos, nos parece que debe respetarse aún más en el caso de quién, de los lactantes. Deben respetar eso. Los lactantes, pues obviamente son los niños de pecho.